la grabación de sesión, creo. Sí, estamos con la sesión grabándose. Entonces voy a mostrarles primeramente las actividades. Estos dos últimos bimestres van a ser un poco más orientados. Vamos a tratar de hacer el esfuerzo y tratar de saltar lo más pronto posible a la parte de las bases de datos, en realidad las bases de datos del tipo no SQL, pero antes, según las recomendaciones y el plan general de estudio, tenemos que avanzar unos temas. De todas formas, voy a mostrarles las actividades que he cargado hasta ahora. Como pueden ver, tenemos como siempre la asistencia del tercer bimestre que la voy a controlar de manera manual, preferentemente a media clase. De todas formas, alguna vez, pero si veo que en los 10 primeros minutos hay apenas 3 o 4 estudiantes, entonces puedo también llamar más antes, ¿no? Con el objetivo de fomentar la asistencia puntual, ¿no? Pero por lo general a media clase es que voy a hacer el llamado de asistencia. Luego, en esta carpeta ustedes van a encontrar los materiales que se tienen disponibles. Dice material docente, van a descargar estos archivos y enseguida les voy a explicar el objetivo de los mismos. Entonces ustedes pueden irlos descargando ya, si quieren, en una carpeta separada para el tercer bimestre de esta materia. Luego hay otra actividad que la he denominado conformación de grupos para el tercer y el cuarto bimestre. Lo que pasa que en gran parte de las clases ustedes van a disertar, van a exponer algunos proyectos que van a investigar o algunas temáticas donde van a realizar la investigación. Entonces, la distribución de estos grupos la he realizado de acuerdo al rendimiento académico que han tenido en el primer y segundo bimestre. Entonces, he tratado de equilibrar los mismos de tal forma de que medianamente por lo menos hayan 2 estudiantes buenos en cada grupo. En el primer grupo, entonces, Jesús Coya va a estar a cargo. En el grupo de Jesús están Wendy, están Jonathan Quino y Celso Choque. En el segundo grupo, Daniel va a estar a cargo, va a trabajar con Stephanie, Jimmy y Justin. Y el tercer grupo, que se podría decir que es el que está más equilibrado, pues tiene 3 alumnos regulares. Está con Joshua, Igor, Jorge y Miguel Tirado. Entonces, entre ustedes pueden ir coordinando ya, ¿no es cierto? Pueden ir poniéndose de acuerdo, pueden conformar sus grupos de WhatsApp, etcétera, ¿no? He considerado de momento estos estudiantes porque hay otros que prácticamente han desertado, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Daniel Sánchez o el caso de Alexander Céspedes. Otro caso es el de Joel Limari, por ejemplo, que no está presente hoy día tampoco. Entonces, entendería que estos son los alumnos que todavía siguen activos. Obviamente hay algunos estudiantes que no asisten muchas veces a clases, ¿no? Es el caso de Justin, por ejemplo, el caso de Celso, ¿no? Por motivos laborales. Y bueno, me esperaba que Miguel esté hoy día, pero bueno, por lo menos el segundo bimestre ha estado asistiendo a la mayor parte de las clases. Bien, por ende está ahí la conformación de los grupos. Está también cargada la primera tarea, ¿no? Entonces vayan realizando, no olviden los límites, ¿no? Esto ya lo había cargado hace casi 3 días atrás, entonces vayan haciendo. Voy a tratar, como en todo caso van a realizar ustedes proyectos y eso les va a consumir más tiempo. Voy a tratar de cargar las otras tareas que no sean muy extensas ni muy difíciles, ¿no? Pero obviamente ustedes siempre tienen que esforzarse, utilizar, bueno, no aplicar buena ortografía, utilizar imágenes, utilizar links de videos, etcétera, ¿no? Siempre voy a tomar en cuenta la dedicación y el formato que aplican a los foros que ustedes están realizando. Luego, algo de lo que vamos a trabajar este bimestre, vamos a trabajar con Visual Studio, ¿no? Visual Studio Community y en algún caso también con Visual Studio Code por una parte. Por el otro lado, vamos a trabajar con SQL Server. Tal vez un proyecto sencillo o una aplicación sencilla podríamos hacer, ¿no?
en unas 2 clases. Entonces, eso van a ir revisando con calma. Y bien, lo que es Workbench MySQL, creo que no vamos a utilizar más, ¿no? Salvo que ustedes quieran implementar un proyecto en donde utilicen Workbench MySQL, tal vez podrían desinstalar ese gestor de base de datos de sus computadores, ¿no? Ocupa una cantidad considerable. Entonces, sobre todo aquellos que no tienen quizás mucha memoria RAM o han visto tal vez problemas de lentitud en su computadora, podrían ir desinstalando ya el Workbench, ¿no? No lo vamos a usar, ¿no? Al menos no de la forma en que hemos trabajado el primer bimestre. Bueno, después este es un foro que lo voy a completar hasta más tarde, ¿no? Les voy a explicar después qué es lo que voy a registrar en ese foro. Bien, procedamos entonces con el objetivo del tercer y el cuarto bimestre. No sé si pueden ver la pantalla compartida. Entonces, lo que yo voy a hacer, un rato solo me voy a enfocar aquí en el tercer y cuarto bimestre, ¿no? Estos puntos dirán que es el remanente. Hay algunos estudiantes que han participado más en el anterior bimestre, se ha acumulado algo de puntaje en la parte de participación y se ha quedado en realidad, ¿no? Se ha quedado, bueno, para que les pueda ayudar un poco ya en el tercer bimestre, ¿no? Bueno, para los demás es lo que han sacado o algunos han logrado llegar a 10 puntos, ¿no? Entonces no tenían remanente. Y obviamente tendrían que trabajar en base a eso, la parte de su participación. Entonces voy a hacer un poco más de énfasis a lo que se va a hacer en el tercer y cuarto bimestre. Aquí solamente van a haber 2 tareas individuales, ¿no? Ambas van a sumar 20 puntos. Y el grueso de la nota va a ser un proyecto grupal en su primera parte que va a valer 30 puntos. Obviamente va a tener un documento Word con el trabajo de investigación. En una clase igual van a exponer, van a explicar un poco lo que han investigado, las fuentes. Y después tendríamos la evaluación que vale 30 puntos, ¿no? Tal vez esta vez sea un solo examen, ¿no? Anteriormente tomaba 15-15, ¿no? Vamos a ver el tema de los tiempos. En todo caso, no hay mucho tiempo. Tal vez esta vez sea un solo examen con 30 puntos, ¿no? Entonces, por lo menos tendría 20 preguntas si fuera el caso. Y el tema de la asistencia. Después tenemos el cuarto bimestre, que tiene algunas actividades, bueno, tiene más actividades, 2 actividades que valen un poco menos de nota, pero es similar, son 3 en lugar de 2, y la segunda parte del proyecto. Entonces, esta primera, básicamente, tanto para el tercer y el cuarto bimestre, en esos grupos que he conformado, van a trabajar en un tema específico. ¿Cuál es la diferencia? En esta primera parte, ustedes van a hacer un trabajo de investigación, tratando de hacer una aproximación más cercana a los artículos científicos, ¿no? Pues en esta primera parte no están forzados a hacer algo aplicativo, ¿no? Lo que más bien quiero es ver su capacidad de revisar artículos, ¿no? Muchas veces los artículos están en inglés, entonces los tienen que traducir primero para después leer. Entonces quiero ver primero esa capacidad, su capacidad de redacción, la capacidad de realizar citaciones, entre otros puntos que también voy a explicar. Y a esta segunda parte, en base a lo que han investigado, más lo que complementen en la parte aplicativa, obviamente aquí sí tienen que mostrar algo funcionando. Supongamos que su proyecto trata, por ejemplo, de un proyecto sencillo que implementa la parte de frontend y backend, ¿no es cierto? Entonces tiene que detallar bien el framework, la tecnología que han utilizado, el gestor de base de datos y mostrar su aplicación funcionando, ¿no? Si fuera una interfaz gráfica en algún lenguaje, obviamente la consulta a la base de datos y el correcto registro y funcionamiento de su gestor. O en otro caso, ¿no? Por ahí alguien hace un proyecto diferente, como se va a ver también más adelante, bases de datos no relacionales, ¿no? Las not only SQL, ¿no es cierto? Entonces, tal vez algún grupo hace algún proyecto relacionado al procesamiento de datos, por ejemplo, ¿no? Entonces, tendría que ahí explicar la metodología,
el framework y el repositorio de procesamiento para sus consultas, ¿no? O por ahí alguien implementa algo con un data lake o algún servicio cloud que utilice obviamente un gestor o una base de datos, es también válido. Y desde luego está también el examen y la asistencia. De esa forma, entonces, vamos a proceder. Ahora bien, pero estos temas de los proyectos los vamos a sortear. Entonces, yo lo que voy a hacer es definir, por ejemplo, cuatro proyectos a nivel genérico con la temática, el framework y la tecnología que van a usar. Obviamente, los proyectos no van a ser iguales, van a ser diferentes. Entonces, este viernes, por ejemplo, podemos hacer el sorteo. Yo, cuando lo tenga cargado, les voy a avisar. Ya están cargados los 4 temas tentativos, ¿no? 4 temas tentativos. Entonces, ustedes ya tienen que coordinar entre ustedes y decidir al menos 2 opciones, ¿verdad? ¿Qué les gustaría hacer de lo que voy a proponer? Entonces, el viernes sorteamos. Obviamente, el sorteo implica que no necesariamente el tema que ustedes quieren hacer les va a tocar, ¿no? Podría darse otra situación. Pero de todas formas, voy a plantear proyectos con frameworks y tecnologías diferentes para que de alguna forma se pueda diversificar las actividades, ¿verdad? La idea en realidad es que cada grupo vea también el trabajo de los otros, ¿no es cierto? Porque es una forma de aprendizaje en comunidad. Entonces, ese es el objetivo que quiero implementar en estos 2 proyectos. Bien, tendríamos entonces esas 2 partes. Luego, aprovechando ahora sí que está una mayor parte de los estudiantes, ustedes seguramente ya han visto, ¿verdad? Han visto su rendimiento. Voy a dejar un rato de compartir mi pantalla. Entonces, ustedes ya han visto, he cargado en una carpeta el resultado detallado de sus notas y la asistencia del segundo bimestre. Entonces, con eso ya tienen un parámetro de cómo va su rendimiento hasta ahora. Entonces, aprovechando que está ya una gran mayoría, ¿no es cierto? Voy a un poco comentarles, sobre todo aquellos casos que no están bien, ¿no? Porque hay algunos estudiantes que están muy bien, otros estudiantes que están bien y que no van a tener inconveniente, yo creo, para poder aprobar. Pero hay otros estudiantes en una situación un poco incómoda y a ellos es a quienes quiero advertir en realidad. No sé si se encuentra Jonathan Quino. ¿Se encuentra Jonathan? Muy bien, Jonathan, perfecto. Entonces, un poco tu situación, ¿cómo está? El primer bimestre no has aprobado. Tu nota no estaba muy mal, pero no has aprobado. Has casi sacado exactamente la mitad. Y el segundo bimestre has bajado un poco. Igual estás casi en la mitad, ¿no? Entonces, si quieres aprobar estos 2 bimestres, realmente tienes que sacar tienes que sacar notas muy altas, ¿no? Tendrías que sacar 85, 85 o 85, 80 en los dos últimos bimestres. Caso contrario, solo te alcanzaría nota para llegar a segundo turno, ¿no? Entonces, una advertencia que te estoy realizando, Jonathan. Y en tu caso, te ha afectado más porque no has hecho las tareas más importantes. Habían 2 tareas por 14 puntos. Ninguna de las 2 has hecho y ahí has perdido bastante puntaje, ¿no? Con eso hubieses podido aprobar. Y la tarea que se ha hecho en Azure Machine Learning Studio tampoco era difícil, ¿verdad? Creo que lo hemos visto con calma. No sé, había un manual específico que cómo tenían que proseguir en los pasos, pero no sé por qué algunos no lo han hecho, ¿no? No era muy difícil, ¿no? Entendería una situación en que hubiese sido algo muy difícil o muy avanzado para lo que pueda ser el nivel de esta materia y decir, sí, no, hay razón, pero creo que no era el caso. Entonces, esa advertencia, Jonathan, realmente tienes que esforzarte y tienes que tratar de no perder asistencia, ¿no? Por asistencia has perdido 4 puntos, por ejemplo, el anterior bimestre. Entonces, una llamada de atención para que no te descuides, porque si sigues así,
solamente te va a alcanzar nota para llegar a segundo turno. Entonces, una advertencia muy fuerte. Otro estudiante es Justin Colque se encuentra ahora, ¿verdad? Justin. Bien. Entonces, ¿cómo está Justin? Estabas regular el primer bimestre, no has aprobado, y el segundo has bajado bastante, has bajado bastante realmente tu rendimiento. Entonces, tu caso es un poco más serio, ¿no? Tienes que realmente esforzarte mucho, ¿no? Para ser sincero, ¿no? Aún así, aunque te esfuerces mucho, quizás ni así te alcance ya la nota para aprobar, ¿no? Entonces, eso es una advertencia también que quiero realizarles, ¿no es cierto? O sea, en algún caso van a tener que hacer un esfuerzo extrahumano, tal vez ni aún así lleguen a aprobar, ¿no? Es porque se han descuidado realmente mucho. Entonces, por ejemplo, el caso de Justin, ¿no es cierto? El caso de Justin está en el grupo de Daniel, de Stephanie, de Jimmy, ¿no? Entonces, Justin, a ti te digo, delante de tu grupo, tienes que realmente aportar con ellos, ¿no? El hecho que los he puesto en grupos equilibrados no significa que los alumnos que están mal se van a aprovechar de los que trabajan o de los que están bien, ¿no? Es una forma de ayuda, pero yo les digo a conciencia que tienen que trabajar, ¿no? Porque si realmente no trabajan o se descuidan, en todo caso, los componentes de los grupos tienen toda la potestad de decirme la situación. Si fuera un caso muy extremo, ¿no? Obviamente se podría hasta excluir, ¿no es cierto?, al que no está trabajando, o simplemente tendría una ponderación mucho más baja de la ponderación final que tenía el grupo, ¿no? Entonces, esa recomendación va mucho para ti, Justin, ¿no? Eso te estoy diciendo delante de tus compañeros, para que no descuides, ¿no? Evidentemente hay situaciones de trabajo u otras que a veces tal vez a uno no le impiden, bueno, le impiden asistir a clases o alguna situación, pero eso no significa que falles a tu grupo, ¿no? Si te he conformado en un grupo, es para que de alguna forma puedas recuperar y te ayude, pero eso no significa que no vas a trabajar, ¿no? Entonces, la misma recomendación vendría para Jonathan Quino en el grupo de Jesús y Wendy, ¿no? Entonces, la misma recomendación sería para ti, Jonathan. Después tenemos también el caso de Jimmy, no sé si se encuentra Jimmy Chuta. Sigue. Muy bien, Jimmy, a ver, ¿cómo está tu caso? Vamos a ver, estoy rápidamente viendo. El primer bimestre has aprobado, casi al ras has aprobado, y el segundo has bajado, no has aprobado el segundo bimestre, ¿no? Y es sobre todo porque una tarea importante que era la de reportes gráficos no has hecho, ¿no? La tarea de Azure no has hecho y tu participación en clases ha sido bajísima, ¿no? O bien no asistías o no participabas. Por eso no has aprobado. Entonces, tu caso ya no es tan crítico, pero tienes que realmente esforzarte más, ¿verdad? Tienes que ser más activo, tienes que esforzarte mucho más en tus tareas y también esforzarte más en tu examen, ¿verdad? Porque en el examen, en la evaluación de exámenes tampoco te ha ido muy bien, has sacado exactamente la mitad, entonces no es un buen parámetro. Entonces, una recomendación también para ti, Jimmy. Y tú estás en el grupo de Daniel y Stephanie, entonces esperaría que trabajes a conciencia, ¿no es cierto? Y realmente puedas aportar a tu grupo todo lo que se solicite, ¿no? Es una recomendación fuerte que te estoy haciendo ya desde ahora. Distingue. Gracias. Está bien. Bien, entonces esas recomendaciones, sobre todo para los alumnos que no están bien, los demás están bien o algunos están muy bien, ¿verdad? Entonces yo creo que no está de, bueno, no creo que sea necesario más recomendación para los demás. Entonces, sobre esta base, empezaremos a revisar el material que he cargado. Sí, empezaremos a ver rápidamente el material que he cargado ahí en UVA y lo voy a maximizar. No sé si pueden, no sé si se pueden visualizar.
Esta parte se llama la redacción científica. ¿Por qué lo estoy tomando? Porque es su último año y porque quizás muchos de ustedes están ya trabajando en sus proyectos finales, ¿no? No sé realmente, pero es muy posible que ya estén trabajando en sus proyectos finales. Han asignados ya tutores. No sé si ese es el caso, ¿no? No sé si me pueden comentar si ya tienen proyectos definidos o es que recién les van a asignar o no, no sé si me pueden comentar algo de ello. Inge, en realidad, cada uno de nosotros ya está realizando su proyecto en una materia que estamos pasando desde principio de año, que se llama taller de modalidad de graduación. Entonces vamos realizando el proyecto paso a paso, el marco teórico, los antecedentes, introducción y todo aquello. Entonces se nos va guiando paso a paso para realizarlo. Perfecto, muchas gracias por la retroalimentación, Stephanie. Bien, entonces yo creo que esta parte les va a ayudar un poco. Evidentemente, la redacción científica tiene un enfoque diferente bueno, un enfoque diferente a lo que es la temática de desarrollo de un proyecto de grado, ¿no? De todas formas, hay algunas recomendaciones fuertes que voy a tratar de enfatizar. Lo que pasa es que he participado 2 veces en 2 defensas de 2 proyectos de grado. Y lo que muchas veces veía es que en la parte de redacción realmente les falta bastante, ¿no? Muchas veces simplemente recurren solo a algunos blogs que están publicados en Internet o siguen algunos procedimientos, ¿no? O manuales de instalación. Entonces, para realizar un trabajo más serio, siempre es importante darle el enfoque científico. Y es en eso que para estas 2 presentaciones les voy a mostrar de manera ágil, de tal forma de no pasar mucho tiempo. Entonces, una referencia va a ser el tema de las citaciones. Cuando un artículo es bueno, obviamente cuando tiene una mayor cantidad de visitas o cuando se realiza citaciones de otros artículos, de otros papers o revistas internacionales. Es en ese sentido, por ejemplo, que se habla de tasas, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, habla de una tasa que menciona las citaciones por cada publicación, ¿no? Eso es un referente, ¿no? Mientras este coeficiente es más alto, entonces el trabajo se puede entender que es de mejor calidad o tiene más aceptación en otras áreas, ¿no? Aquí pueden ver a grandes rasgos cómo se distribuye, ¿no es cierto? En todo caso, áreas que tienen quizás más desarrollo sería, por ejemplo, medicina, agricultura, son áreas donde se desarrolla bastante investigación. Por otro lado, podríamos hablar de otras áreas que tienen menos aporte en la parte de investigación, ¿no? Tal vez está dentro de otros el área de lo que son los sistemas de computación o el área informática, ¿no? ¿Qué pasa? Que muchas veces los sistemas informáticos se lo ve desde el punto de vista más práctico, entonces quizás no se le da mucho énfasis en la parte académica, en la parte científica sobre todo. Entonces, aquí a grandes rasgos se puede ver un promedio de citaciones por cada área, ¿verdad? Nuevamente pueden ver que áreas que tienen gran cantidad de publicaciones son ciencias biológicas, agricultura, luego está la parte de medicina, ¿no? Nosotros, en todo caso, si vamos al área de computación o al área de sistemas, estaría dentro del área de ingeniería, ¿no? Que tiene en realidad un porcentaje menor en publicaciones, pero obviamente la parte de las citaciones mantiene un rango aceptable, ¿no? Lo que sean citaciones entre trabajos en el área de ingeniería, ¿no? Se puede referenciar un poco a las universidades o a estudiantes o investigadores en universidades que realizan la mayor parte, la mayor parte de los aportes. Esto es hasta el 2017, ¿no? Obviamente estas cifras pueden haber variado hasta la actualidad, ¿no? Obviamente se entendería de la Universidad de San Andrés y San Simón porque son universos más grandes, ¿no es cierto? Concentran también mayor número de estudiantes, obviamente que eso también influye en el número de publicaciones que se realizan, ¿no? Otra universidad con una participación considerable es la Universidad Católica, por ejemplo.
Bien, son simplemente datos referenciales, aquí la parte de las publicaciones, ¿no? Y también se tiene una referencia en el número de autores. Entonces, si nosotros nos compararíamos, por ejemplo, con otros países, veríamos que estamos en una escala muy baja, ¿no? A nivel comparativo. Si ustedes pueden ver aquí, Brasil representa el 65% total de las publicaciones en Sudamérica, ¿no? Ahora, nuevamente, es diferente comparar 225 millones de habitantes versus 12 millones de habitantes, ¿no es cierto? Pero aún así hay una diferencia muy grande, ¿no? Brasil realmente es un país que aporta mucho al tema de la investigación. Ustedes vean, por ejemplo, esta línea roja representa el total, ¿no? Toda Sudamérica. Y Brasil obviamente está representando el 65% de ese universo, ¿no? Muy por debajo ya están los demás países. Otro país de consideración es México, ¿no es cierto? Un poco más abajo está Argentina. Por ahí vemos a Chile. ¿Qué sucede si se excluye Brasil, por ejemplo? Obviamente se ve con más claridad a qué más aporta México. Por otro lado está Argentina. Y tenemos a Chile, ¿no? Son países con gran número de investigaciones. Si vemos el caso de Bolivia, está entre los más bajos, ¿no? Es casi una línea recta en comparación a los otros países, ¿no? Por lo menos hasta el año 2016. Obviamente estos datos actualizados con seguridad han cambiado, pero este es una referencia, ¿no es cierto?, de cómo ha ido evolucionando el tema de las publicaciones de distintos países. Ahora, si excluimos a los países que aportan más, Colombia, Chile y Argentina, adicionalmente vamos a ver el comportamiento. Por ejemplo, vemos que Ecuador y Perú han incrementado desde el año 2011 considerablemente el número de publicaciones, ¿no? Son factores que posiblemente involucren también al gobierno, ¿no? En muchos casos se fomenta la investigación a través de institutos donde dan una remuneración económica a los investigadores, ¿no es cierto? Esa es otra forma también de promocionar, ¿no es cierto? Promover algún sector con fines de desarrollo. Pero en todo caso, nosotros estaríamos en comparativa similar a la de Paraguay, ¿verdad? La diferencia es que Paraguay tiene menos población que Bolivia, ¿no? Pero bueno, estamos por ahí. Ahora, bueno, ¿qué más podríamos ver aquí? Sí. Entonces, aquí se menciona un dato interesante, ¿no? En 2017 dice que Paraguay ha alcanzado a Bolivia en el número de publicaciones por primera vez. Da un dato referencial, ¿no es cierto? Paraguay ha logrado alcanzar a Bolivia ya, ¿no? Habría que ver cómo están los últimos 4 años, pero nos da una referencia de que realmente a nivel de número de publicaciones, somos el país que menos publicaciones hace, ¿no? Eso daría una referencia que el universo de profesionales o estudiantes no publica lo suficiente, ¿no? Como para dar estos datos referenciales. Pero hay algo interesante, ¿no? Algo interesante que se puede mencionar aquí. Dice, un porcentual muy alto de las publicaciones bolivianas son publicadas en las top 10% de revistas de mayor impacto, ¿no? Entonces, evidentemente, Bolivia a nivel Sudamérica es el país que menos publica, pero estos otros datos dan referencia de que dentro de esos trabajos que se publican en Bolivia hay algunos trabajos que realmente son de muy buena calidad y por ende se entendería que están entre revistas de alto prestigio o impacto a nivel internacional, ¿no? Entonces, si se hace una comparativa, no en cantidad, pero en calidad, ahí está Bolivia en una posición razonable, ¿verdad? Está en una buena posición, de hecho, por debajo de Colombia, ¿no? Entonces, esto da una referencia de que realmente el trabajo de investigación que realizan los colombianos es de muy buena calidad, ¿no? Entonces, esta es una referencia, una buena referencia comparativa a nivel sudamericano. Bien, eso es un aspecto.
Luego se va a hacer mención a lo que es la revista indexada. ¿Por qué se hace referencia a lo que es una revista indexada? Muchas veces una persona puede redactar artículos, ensayos, etcétera, pero la mayor parte de los casos no tiene un registro o una afiliación, o simplemente se ha quedado como una contribución de un trabajo de investigación. Pero una revista indexada, por lo general, es una organización, podría ser una organización pequeña o mediana, que está registrada oficialmente en algún sistema y maneja lo que es un registro para cualquier revista o publicación que realiza, ¿no? Entonces a eso se hace referencia con la revista indexada. En este sentido hablamos de lo que son los artículos revisados por pares. ¿Eso qué significa? Que existen otros profesionales o investigadores especializados en áreas determinadas que realizan la revisión de ese trabajo. Por otro lado, también siempre existe una declaración de intereses. Vale decir que si un autor escribe o publica, obviamente tiene que dar su consentimiento a la revista de acuerdo a los requerimientos de esta, ¿no? Muchas veces las revistas solicitan a los escritores o autores que no publiquen su trabajo en otras revistas si es que lo han registrado ahí, ¿no? Entonces, normalmente se registra un trabajo que entra en una revista A, entonces los de esa revista piden que ese mismo trabajo no se lo registre, por ejemplo, en una revista B, ¿no? A eso hace referencia. Obviamente viene la parte del financiamiento, ya que en la mayor parte de los casos el publicar representa una inversión. Una revista, por ejemplo, calificada y certificada, podría tranquilamente pedir por un trabajo de gran impacto un presupuesto, por ejemplo, de 700, 800 dólares, tranquilamente, ¿no? Obviamente las revistas top o aquellas que realicen publicaciones a color, obviamente van a cobrar más. El simple hecho de que los escritores o el escritor, el autor, pueda publicar dentro de una revista su trabajo de investigación. Luego están las prácticas éticas, que en realidad está enfocada sobre todo al tema de la originalidad del trabajo, ¿no es cierto? Un aspecto es la originalidad del trabajo y otro aspecto ético está asociado a las buenas prácticas que se realicen, ¿no es cierto? Eso implicaría que los fines de investigación deberían fomentar el desarrollo de alguna industria o en muchos casos no estar, no supeditar ese trabajo para fines como el terrorismo, ¿no es cierto? O no sé, la fabricación de armas nucleares, solo es un ejemplo. Obviamente estas prácticas y estos prerequisitos son predefinidos en cada revista de selección del proceso. Luego está lo que es la bibliografía indexada y actualizada. Entonces, esta indexación hace uso específicos de formatos para las citaciones, ¿no? No es como un trabajo sencillo en donde muchas veces agarran y copian el enlace de internet, ¿no es cierto? Copian y lo pegan. La indexación en realidad sigue un formato explícito donde se pone el trabajo del proyecto, el año de publicación, la revista y algún código de registro del trabajo, ¿no? Entonces sigue un formato más especializado. Se siguen las normas internacionales y la mayor parte de las revistas están en inglés, ¿no? Entonces un factor importante. Pues básicamente los trabajos más importantes siempre están en inglés, ¿no? Entonces a veces eso puede representar una limitación, ¿no es cierto? Si es que en todo caso no se lidia con el idioma, ¿no? Por ende es muy importante. Y después obviamente va a depender mucho la forma de redacción dependiendo del área, ¿no es cierto? Podríamos hablar de artes, humanidades y ciencias sociales, que obviamente van a tener un enfoque considerablemente diferente de lo que puede ser un trabajo de investigación en el área de ingeniería o en el área de medicina, por ejemplo, ¿no? Que muchas veces es una ciencia más exacta en el desarrollo, ¿no? Entonces, esto es simplemente una referencia, ¿no?
Aquí, por ejemplo, dice que se ha recibido el 28 de febrero del 2018 y se lo ha aceptado el 19 de abril de ese mismo año, ¿no? Esto tal vez es un caso ideal, pero muchas veces sucede de que para poder publicar un trabajo tiene que pasar un periodo entre 6 y un año, ¿no? No es un trabajo tan rápido, ¿no? Ya que la revisión, algunos requerimientos, algunos procesos burocráticos que pueden existir siempre van a demorar la parte de la publicación final. Después está lo que es el factor de impacto. Se hace una referencia anual. Se toma el número de promedios de citaciones que un artículo recibe en 2 años. Entonces, en muchos casos se da más ponderación a los trabajos actuales, ¿verdad? No va a tener, por ejemplo, el mismo impacto un trabajo de investigación que se lo ha realizado dentro de los últimos 3 años a un trabajo de investigación que se lo haya hecho hace 20 años y que por ende en su momento podría haber tenido un número alto de citaciones, ¿no? Pero quizás en la actualidad ya queda un poco más, no vamos a decir obsoleto, pero no quedaría tan vigente como un trabajo recientemente realizado, ¿no? Es por eso que muchas veces las universidades evalúan este aspecto, ¿no? Sobre todo en la universidad pública, ¿no? Toman muy en cuenta estos factores. Es, digamos, otra casilla de evaluación, ¿no? Bueno, en este caso, investigadores o docentes que trabajen en alguna universidad del Sistema Nacional de Universidades. Bien, no vamos a entrar mucho en el detalle, no es nuestro objetivo, pero solamente les menciono como una referencia. Entonces, aquí podríamos ver, ¿no? Un ejemplo que hace referencia a algunos sistemas de revistas y se tiene a primera vista lo que es el factor de impacto. Obviamente, mientras más alto este valor, da una más alta referencia, ¿no? Ahora, muchas veces, ¿no? Se puede modificar estas mediciones, ¿no? Por ejemplo, es un caso diferente que tú siendo un autor y hayas publicado, por ejemplo, 5 o 10 artículos, y dentro de cada uno de esos artículos te hagas una citación a tu mismo trabajo, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, en esta casilla están quitando esa parte, ¿no? Están quitando las citaciones de uno mismo, ¿no? Entonces, en algún caso pueden tomar también en cuenta esos factores. O muchas veces se da, ¿no? Tienen una comunidad de investigadores, ¿no es cierto? Entonces, a modo de intentar ayudarse, entre comillas, entre ellos se citan, ¿no? Entre ellos se realizan citaciones, y obviamente en ciertas revistas podrían detectar este tipo de situaciones para excluir, ¿no es cierto? Porque obviamente eso de alguna forma modifica, ¿no es cierto? La métrica más imparcial y más precisa que se haga para un determinado trabajo. Bien, entonces esa sería la referencia de lo que es el factor impacto y que sobre todo tome en cuenta las publicaciones de los últimos años, ¿no? Por ejemplo, aquí habla de lo que es Scopus y está hablando de un periodo de 3 años, ¿no es cierto? Dice que los documentos incluyen artículos, revistas, cartas, notas editoriales, papers de conferencia, etcétera. Es un aspecto. Por el otro lado tenemos aquí otra revista que es el Web of Science, que tiene un periodo de documentos citables por 2 años, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos referencia. Ahora, yo también les voy a mostrar una plantilla ahí referencial que en alguna capacitación me la han pasado, entonces a ustedes les puede servir de referencia. Y siempre tengo que preguntarme qué es lo que quiero buscar y dónde lo voy a encontrar, ¿no? Obviamente, como les decía antes, para los trabajos de esta área, ¿no? Muchas veces se les pide trabajos más aplicativos, ¿no? ¿No? Es más, yo si trataríamos de enfocarnos en un enfoque más científico, ahí encontraríamos muchos huecos en la parte de definiciones y conceptos con seguridad, o falencias quizás en el uso de herramientas cuantitativas, ¿no? Vale decir matemática avanzada
otros aspectos que se utiliza en la investigación. Pero siempre tengo que partir de eso, qué es lo que quiero buscar y dónde lo podría encontrar. Entonces, obviamente, las mega editoras, se las llaman mega editoras porque son organizaciones grandes que tienen trabajos con alto impacto, ¿no? O en muchos casos trabajos de muy buena calidad. Son las mega editoras. Lamentablemente, muchas de estas editoras, obviamente la mayoría, piden una suscripción de pago. Vale decir que de manera abierta no podemos acceder, ¿no? Salvo que paguemos, ¿no es cierto? Por un mes o hagamos una suscripción de un año, se paga para poder acceder a ciertos artículos o revistas de alto impacto, ¿verdad? Entonces, esto, bueno, de alguna forma también se constituye una industria, ¿no? A veces pareciera que es más el interés económico a través de la industria de las publicaciones que la democratización de la información, ¿no es cierto? Entonces, pareciera que fuera más bien, fuera una situación que se puede debatir. Entonces, ¿qué es lo que se debería tomar en cuenta? Ya hemos visto un aspecto de los artículos. Después se tiene las citaciones. Muchas veces estas citaciones vienen en formatos específicos que se los podría descargar, ¿no? Este archivo es el que yo les voy a mostrar. Es una plantilla Excel y más o menos da una referencia de cómo podrían buscar, de cómo podrían encontrar, ¿no es cierto? Algunas revistas específicas para algún tema que sea de su interés, ¿no? Entonces, esto les voy a explicar en un momento. No es simplemente una plantilla en Excel que tiene bastante información registrada de hace algunos años atrás. Les va a servir de todas formas, considero. Después, áreas donde se ha realizado investigaciones. Obviamente, son otras las áreas que tienen más artículos de investigación, ¿no es cierto? Hablamos de medicina, microbiología, podemos hablar de economía, etcétera, ¿no? Son áreas que en realidad tienen más información. Luego aquí hay algunos enlaces, bueno, les comparto porque es un recurso abierto, ¿no? Es de la Universidad Unifrance, ¿no? Obviamente, si ustedes tienen otros recursos de sus universidades, los que están estudiando además en la universidad, también los podrían compartir, pero esto lo estoy compartiendo porque está abierto, ¿no? Entonces, no es una información restringida. Obviamente, en ese caso, obviamente no les facilitaría el material. Luego se tienen también buscadores de artículos científicos. Existen también algunas páginas, pero en áreas específicas de investigación, ¿verdad? Son áreas específicas de investigación. Luego, estos son solamente ejemplos, ¿no? Está haciendo referencia muchas veces a bibliotecas. Hay bibliotecas que tienen el acceso a una cantidad grande de recursos de universidades internacionales u otros institutos de investigación, ¿no? Sobre todo es esa parte, esto que les estoy mostrando. De todas formas, si tienen curiosidad, pueden entrar a revisar esos artículos. Ahora vamos a hablar de lo que es Open Access. Es como en el caso de software, ¿no es cierto? Ustedes saben ya que si quieren trabajar a nivel profesional con algún framework, algún sistema de procesamiento, no siempre tienen que pagar una licencia, pero cada vez, ¿no es cierto? De alguna forma se habilitan canales libres de pago o libres de uso o con una licencia de uso, ¿no es cierto? A eso hacemos referencia con el Open Access. Entonces, obviamente existen algunas revistas que tienen bastante material de uso abierto, ¿no? No todas las revistas están cerradas con candado, ¿no? O están limitadas. Hay mucho material que también está disponible para el público en general, para investigadores, estudiantes, profesionales, etcétera. Pero hay algo que les quiero mostrar y seguramente alguno o algunos de ustedes han escuchado ya de esta fuente, ¿no? Esta fuente es muy interesante, se denomina el Sci-Hub. Entonces, enseguida vamos a ver de qué se trata este Sci-Hub, ¿no? Lo podríamos ver.
Vamos a ver, les voy a mostrar así de manera muy ágil en qué consiste. Pero estoy viendo que tenemos solamente 10 minutos, entonces denme un segundo antes que se me vaya el tiempo. Voy a aprovechar en llamarles asistencia, ¿no? Para no olvidar ese detalle. Entonces, sí, está una mayoría. Estamos a 7 de julio. Bien, los voy a ir llamando entonces. Igor Arce, Presente, Inge. Alexander Céspedes, Celso Choque, Wendy Chuquimia, Presente, Inge. Justin Colque. Colque Presente, está ingeniero. presente, ¿verdad? Muy bien. Jesús Coya, Presente, Inge. Jimmy Chuta, Presente, Inge. Joel Cristian Limari. Joel Cristian no está, ¿no? No está. Ya. No se encuentra. Daniel Felipe. Presente, Inge. Joshua Paredes. Presente, Inge. Jorge Manuel Pérez, no se encuentra más, ¿no? Jonathan Quino. Presente, Inge. Muy bien. ¿Me escucha? Stephanie Saavedra, sí, te escuchamos normal, Jonathan. Daniel Sánchez. Miguel Orlando Tirado. No se encuentra. Y Jorge Torres. Y ya, Jorge Torres está presente, ¿no? Ya. Solamente estos estudiantes son los que no están en la clase de hoy. Ya, está bien. Entonces, con eso estoy guardando la asistencia. Muy bien, ya tenemos registrada la asistencia. Entonces, hagamos una cosa. Vamos a hacer una cosa. Yo, ni bien acabe la clase, voy a modificar este foro. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a poner en este foro? ¿No? Voy a poner un foro abierto, ¿no es cierto? Quizás hay frameworks, quizás hay tecnologías o hay temáticas en las que les gustaría trabajar para la parte de proyectos, ¿verdad? Tal vez tienen un framework con el que han trabajado o con el que les llama más la atención o algún gestor de base de datos o por ahí han visto alguna herramienta, algún servicio cloud en los que les gustaría hacer su proyecto, ¿no? Entonces, este foro que voy a crear lo voy a hacer en ese aspecto, ¿no? Y solo va a estar habilitado esta noche. ¿Cuál es la idea? Como es un foro de participación, ¿es cierto? Dependiendo la calidad de su participación, yo les voy a poner 1 o 2 puntos, ¿no? Por eso que es un foro, o sea, está dentro de la casilla de participación. Eso porque muchas veces algunos no participan oralmente en clase, ¿no? Entonces, para que ahí puedan subir un poco la nota, ¿no? Lo voy a dejar, va a estar habilitado hasta medianoche, ¿no? Ustedes tienen otra materia ahora. Entonces, cuando se libren, ahí le dedican unos 10 o 15 minutos y ahí ponen. Entonces, esas sugerencias que ustedes pongan igual me va a ser de utilidad, ¿verdad? Porque una cosa sería lo que yo quiero que hagan, ¿no es cierto? Pero también quisiera escuchar de ustedes, ¿no? ¿Qué les gustaría hacer, ¿no es cierto? Por ahí alguna cosa hay, o algún framework, o algún gestor de base de datos, etcétera, que se podría utilizar, entonces no tendría inconveniente, más bien les podría servir o se puede asociar con alguna otra materia que están llevando actualmente, ¿no? Entonces, esto está asociado, está enfocado a eso, ¿no? Entonces, solamente tienen hoy, y porque son además extra, ¿no? Precisamente para la parte de participación. Y no olviden esta actividad, ¿verdad? He visto hoy en la tarde solamente un estudiante ha hecho. Entonces, no lo dejen para último momento, ¿verdad? Por eso pasa de que a veces les pise el tiempo, no registran o simplemente ya no las envían, ¿no? Entonces, tienen todavía tiempo, trátenlo de hacer lo más antes posible. Entonces, voy a seguir a lo que estábamos mencionando anteriormente. Adelante, Daniel. Ese foro que hay que hacer hoy, perdón, ¿qué es lo que tenemos que hacer, Inge? Les he descrito que ustedes van a realizar un proyecto tanto en este como el cuarto bimestre, ¿verdad? Entonces, yo voy a definir 4 temas,
pero quisiera escuchar las sugerencias que ustedes propongan, ¿no? Por ejemplo, no, les doy una idea, ¿no? Alguien me dice, por ejemplo, si voy a trabajar en base de datos, yo, por ejemplo, quisiera realizar un proyecto de una aplicación móvil que utilice C#, utilice la tecnología ASP.NET y como gestor utilice SQL Server. Me gustaría trabajar con algo así, ¿no? O alguien, por ejemplo, que me diga, no sé, que me diga más bien, yo quiero trabajar con un framework, quiero trabajar con una aplicación móvil, quiero desarrollar alguna aplicación sencilla móvil, pero que en su gestor de base de datos utilice MongoDB, ¿no? O solamente utilice objetos JSON, ¿no? Entonces, algo así quiero que exponga. O tal vez alguien quiere hacer algo diferente, ¿no? Yo les había mostrado algo de lo que es el procesamiento de datos. Tal vez alguien me dice, yo más bien quisiera utilizar quisiera trabajar en un proyecto que utilice un servicio cloud, en este servicio cloud, y se utilice tal tecnología para el procesamiento de datos, ¿no es cierto? Un proyecto del tipo Data Science, me gustaría trabajar con este lenguaje, entonces, eso es lo que yo quiero que escriban, ¿verdad? De tal forma que considere sus ideas y tal vez en base a eso puedo proponer la temática, ¿verdad? Porque como les he dicho, se va a sortear, entonces va a depender mucho de lo que ustedes también me propongan, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que redactar en ese foro que voy a registrar. No sé si con eso ha quedado claro esa parte. Sí, Inge, gracias. Perfecto, ¿no? Entonces, obviamente, bueno, ustedes pongan, ¿no? ¿Qué les llamaría la atención o con qué les gustaría trabajar? Obviamente, como la materia es base de datos, se tiene que utilizar algún gestor de base de datos o un servicio cloud que haga consulta a una base de datos, ¿no? Ahora, obviamente, la base de datos puede ser una de tipo estructurada o no estructurada, ¿no? Entonces, la idea es esa, ¿no? Bien, se puede seguir apreciando mi pantalla compartida, ¿verdad? Entonces, esto es lo que les quería mencionar respecto a esta página. Tenemos revistas muy conocidas como Springer, Taylor and Francis, Sage, Wiley, entre algunas, ¿no? Obviamente, dentro de estas revistas hay algunos artículos abiertos, ¿no? Para uso o para descarga, o algunos artículos que quizás se los ha publicado hace 7 años, hace 5 años, ¿no? Pero normalmente los artículos más recientes o en ciertas áreas tienen un costo para su descarga y acceso. Entonces, ¿qué es lo que esta herramienta, el Sci-Hub, proporciona? Proporciona el acceso a ese material preelaborado, ¿no? Ustedes saben que antes de realizarse una publicación, lo que pasa es que hay un borrador de un artículo. Entonces, de alguna forma, esta herramienta que está instalado en un servidor, creo que es un servidor en Rusia, creo que su servidor está en Rusia. Ustedes pueden revisar. Es interesante el artículo de quién ha trabajado en este proyecto. Es una estudiante de Ucrania. Ustedes pueden encontrar con seguridad ahí en internet más, ¿no? Es bastante interesante. Pero con este Sci-Hub, ustedes de alguna forma pueden acceder a algunos trabajos referenciales. No al 100%, pero a una muy buena parte de los trabajos, ¿no? Entonces, por eso se los cita de esa manera. Ahora, ¿cómo aplico esta búsqueda? ¿No? Por ejemplo, yo pondría aquí en el buscador el Sci-Hub, ¿no es cierto? Voy a poner Sci-Hub. Voy a ver qué es lo que me aparece. Entonces, aquí está utilizando el dominio de Suecia, ¿no es cierto? Si yo abro, aquí les dice, ¿no? Sci-Hub es un repositorio y sitio web de más de 84 millones de artículos académicos, ¿no? Aquí está la fundadora, ¿no? De Kazajistán, ¿no? Es interesante. Entonces, yo, por ejemplo, accedo, ¿no es cierto?, a este enlace y aquí, ¿qué es lo que tengo que poner? Indica que tengo que ingresar la URL, el identificador de ese trabajo o el título
y con eso realizo la búsqueda de un determinado proyecto, ¿no? Entonces, obviamente para llegar a esta parte tendríamos que ver esa plantilla que les estaba mencionando anteriormente. Pero yo creo que eso lo podemos ver con calma ya este viernes. Este viernes nos detendremos un poco bien a revisar con mucha calma ese archivo que les he mencionado, Excel. Y con eso vamos a hacer un ejemplo de cómo realizan la búsqueda de un artículo, ¿no? Entonces, eso yo creo que les puede servir, ¿no? Para mejorar los proyectos que ustedes se encuentran desarrollando, o no necesariamente para esto. Más adelante seguramente tal vez alguna oportunidad se da de investigación, entonces pueden utilizar a estos recursos como herramientas adicionales para mejorar el trabajo que vayan a realizar. Estamos entonces, estudiantes, por ahora sobre el tiempo. Entonces, seguimos este viernes, ¿no? No olviden su tarea, ya tienen una tarea, traten de completarlo a la brevedad. Nos vemos este viernes, estudiantes. Muchas gracias. Buenas noches, Inge. Buenas noches, Daniel. Muchas gracias.